Muy buenas tardes, gentecita. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo cambia, no? La audiencia, si hay parcial o no hay parcial, ¿no? ¿Cómo andan, gente querida? ¿Todo bien? Ay, qué día largo, pero aquí estamos. Con todas las ganas de streamear. No sé si con todas las ganas de leer hoy, pero con ganas de streamear seguro. Así que vamos a charlar un ratito y vemos a qué hora largamos la lectura. Acuérdense que tenemos la cortina especial para el Leyendo con Teo. ¿Se acuerdan? Apa, apa. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, ya lo vamos a desempolvar un poco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Quiero saber quién está del otro lado. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Yo voy a tomar mis matecitos, que esta hora son muy deseados y muy necesarios. Si no me muero esta hora, gente. Muchas gracias. Era Rata Blanca. Me encanta Rata Blanca. Amo Rata Blanca. Y hace mucho que no escuchaba, así que estaba con ganas. Últimamente no tengo tiempo de escuchar música casi. Suárez 0026, muchísimas gracias por sumarte. Bienvenido o bienvenida. O bienvenida. Bueno, vamos a charlar un rato y largamos con la lectura. La idea de hoy es leer Más allá del principio del placer, texto importante en la teoría de Freud, un texto que marca un antes y un después en la teorización de Freud. Cambian muchas cosas a partir de 1920, que es cuando se publica Más allá del principio del placer, que además un dato muy importante es que se publica en medio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial transcurre entre 1914 y 1918. No, claro, sería después de la Primera Guerra, ¿no? Posterior a la guerra. Cuando quedaban, digamos, todos los efectos y las consecuencias de la guerra. Y ahí es cuando aparece una cosa, un dato muy importante, que son las pulsiones de muerte. La teoría freudiana es muy importante. Sí, ando full básquet. Nunca logro equilibrar mi vida entre psicoanálisis, básquet, guitarra. Es como que le meto intenso a algo y lo otro queda un poco ahí, un poco con tierra y telarañas. Y después retomo. Esta semana planeo que sea el básquet más tranqui y meterle más a la guitarra, a la música. Seguramente, no sé si seguramente, posiblemente, tengo planeado hacer una transmisión en vivo en situación de estar componiendo y produciendo con un amigo. No sé si les es de interés para ustedes ese tipo de contenido, pero bueno, lo voy a transmitir. Obviamente, si mi amigo está de acuerdo, la idea es grabar unos temas de Lo-Fi o Lo-Fi, no sé cómo se pronuncia este género musical. Veremos qué sale. Yo la verdad que tocarlo no lo sé, pero puedo improvisar algo, así que yo me he prestado para eso y esa es la idea. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Entonces esta semana planeo que sea un poquito más guitarra y música que básquet. Aunque estoy chocho con el básquet, estoy enloquecido con eso. Quiero como, nada, atender esas otras cosas que me gustan también. Así que bueno, en teoría va a ser más tranqui de básquet, pero no sé, si me das una pelota y me pones una cancha, no, no me sale a hacer otra cosa, me divierte mucho el básquet. Además, después de jugar al básquet me siento muy bien, muy liviano, muy contento. Es una cosa muy linda. Bueno, cositas. Ahí he puesto arriba el alias para cualquier persona que quiera donar y colaborar con este canal. Eso lo he comenzado a hacer desde el stream pasado, aprovechando también que era mucha más gente. Pero bueno, mi corazón ya saben que están con los fieles de siempre que vienen y acompañan y hacen el aguante. Así que en ese sentido los números no importan.
Ahora, si son muchas personas, sube la audiencia, eso me es redituable, así que es agradecido. Pero yo con la gente que está, estoy más que conforme. No, ya estoy tarde para la NBA. Estoy súper tarde para la NBA. Igual no sé si hubiera llegado alguna vez a la NBA, pero bueno. Con tal de jugar y divertirme con cualquier persona, chocho. Sí, de música estaría bueno. Pasa que me quiero liberar también un poco de tiempo en la semana, no estoy pudiendo. Tengo mucho trabajo. Pero quisiera liberar un poco para eso, para hacer más streams y dedicarme a otras cosas. Por ejemplo, tengo planeado streamear los martes y jueves, pero termina siendo uno de los 2 días nomás, porque generalmente un martes o un jueves estoy complicado. Pero ponen los jueves, vengo de atender pacientes todo el día y bueno, termino cansado, estoy desde temprano. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de streamear. Y los martes siempre surge algo que tengo que hacer otra cosa y bueno, no se puede. Y ahora, por ejemplo, tengo ganas de jugar algo en vez de leer. Así que no sé si les parece que hago 2 partidas de, no sé, de esto de peleas de superhéroes y, y leemos. ¿Qué les parece? ¿Se la bancan o no? Yo propongo, ustedes disponen. Capcom presents Marvel Comics. Elena, sos la única que se acuerda de eso, no me acordaba. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Bueno, ¿se bancan un rato de que me ponga a jugar o no? Como para ir entrando en calor. Y ya en, no sé, hago 2 peleas y arrancamos a leer. Vas a ser el principio del placer. Igual voy a ver cómo va el juego, porque estoy viendo que va un poquitito lento. A ver, escriban la palabra libro. Escriban libro en el chat. Quiero ver qué tan lento va. Porque creo que hoy va un toquecito lento todo. Ah, no, va bien. Lo que va un poco lento es la imagen, me parece. Normal. Elena, para el chisme se ve que estás fresca, ¿no? A ver, vamos a jugar con mi Dream Team aquí. Super Scroll. Por ahí no son los personajes que más me gustan en los anime y eso, pero para el juego me encanta. Juegue, bueno. Vamos con un rato. This dimension. Go for broke. Fight. Va bastante lento, che. Advancing guard. First attack. Good. De hecho, a ver, siento que a ustedes la imagen les llega mucho después y el juego va lento. Yes. Pero bueno, Crossover attack. la idea es leer hoy. Che, me están dando una paliza. Se ve que hablar y jugar no me va bien. Bueno, no le ha pegado prácticamente nada. Wonderful. Level 2. Level 1. Yo soy el pulpo verde por las dudas. Great. Cool. Advancing guard. Crossover Un poco lo detesto este personaje con el que estaba peleando. Rocket Sky, take this. El Beautiful Show. Un poquito lo odio. Ni siquiera me acuerdo qué chisme iba a contar. Wonderful. Ni siquiera me acuerdo cuál he contado.
Encima ese directo de que hablábamos de los profes particulares y demás, no lo tengo descargado, así que está perdido. A lo sumo quedará, no sé si habrán hecho algún clip de eso. No sé si saben que pueden hacer clips ustedes de lo que se ve aquí. O sea, ustedes pueden hacer como recortes del directo. ¿Que me saquen de dónde? ¿Del juego? No, del juego no me van a sacar. El juego lo gano con los ojos cerrados. Tu primito que sabe hacer solo un ataque en el juego. Pelea con Super Scroll también. Bien, 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 bien. Quería hacerle el poder. Le voy a ganar con el poder. No, mira que ya pasó de la final, que es durísima, ¿no? Qué trabado el mate. ¿Saben que cuando no le saco el polvillo, que de por sí no tiene mucho esta yerba, es como que traba el mate? Hay que sacarle el polvillo también para eso, para que no se trabe. Get ready for the fight of your life. Hey Ignacio, ¿cómo estás? Sí, sí, aquí están pidiendo el chisme ya desde muy temprano, ¿no? Maldito. Que le explote bien. No, Deadpool. No, voy a jugar un rato nomás. No, para que me vean renegar con el jefe, no. Al jefe le he ganado 3 veces en mi vida nomás. Una en stream, que es ese stream del que hablo. De ahí, nunca más. Maldito. Ay. Bueno, y han visto que empieza la injusticia de que se cubren de todos los ataques. Sí, igual ya le he encontrado un poco la maña al jefe ese. El tema es... la clave es también que no te saquen mucha vida los que están antes del jefe. ¿Has visto que tienes que pelear contra 2 antes de pelear con el jefe? Bueno, la clave está en que no te saquen tanto. Estoy en nivel 4 ya, no sé si ven la barrita de abajo que dice nivel 4. Bueno, si llego a nivel 5 es un montón. O sea, llego hacia el ataque especial, creo que los mato a todos juntos. A ver, ahora cuando venga 0 le vamos a hacer el ataque especial. Bueno, no ha muerto de casualidad, pero porque no le pegan todos al mismo tiempo. Pero también está en nivel 4 y me puede hacer un combo que me mata también. Bueno, ya está en la lona. KO. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una partida más o vamos con la lectura? Hay que leer, gente. Bueno, voten. ¿Qué opinan? Lectura del chisme. Get ready for the fight of your life.
Ah, aquí recién veo que puedo hacer la encuesta desde aquí. This dimension belongs to me now. It's do or die. Fight! Esperen que pongo pausa. Va la encuesta, ustedes deciden. Contesten la encuesta, porfa, así decidimos qué hacer. ¿Y cómo quieren chisme? A ver, tira algún título, Cristian, y capaz que lo comento el chisme. Miren, este es Nemesis de Resident Evil. Siempre me ha puesto nervioso Nemesis. Sí, algún título de chisme. Va, no sé si tenemos chismes en común para... O sea, que conozcamos ambos. Ganó el chisme. Pero el chisme no está en la encuesta. Uy, todos grandotos. Uy, qué paliza que le pegó. No, que chisme aquí no. Nunca he podido jugar con este Sentinel. Es muy lento. Va, no sé, es muy grandote, muy aparatoso. Sí, no sé si tenemos chismes en común. Es más, creo que no nos conocemos en persona con Cristian. Siento que lo conozco mucho ya, pero creo que no hemos... No sé si hemos tratado en persona alguna vez. ¿Vos te acuerdas, Cristian? Bueno, ganó Leer Freud, así que... Vamos a darle lugar a la voluntad del pueblo. Le gano a Nemesis y vamos a leer. Swiss cheese. You win. Va igual, apostado a una persona, ¿qué es esto? Bueno, vamos con la lectura. ¿Cómo es eso que... ¿Cómo es eso que vota una persona nada más si hay 9 personas para votar? ¿Cómo es eso? Bueno, ganó la lectura, igual vamos a leer. Chismes de Freud puede ser. A ver. Bueno, yo he contado la anécdota de que Freud no quería que se publiquen las cartas con Fliss. Porque Marie Bonaparte compra esas cartas, o sea, una vez que muere Fliss, quedan las cartas que Freud le mandaba a Fliss. Eso creo que lo he contado, pero no sé si es tanto un chisme. A ver, contalo. ¿Es lo de la guerra, Cristian? Yo me he enterado hace poco, relativamente, que el hombre de las ratas muere en la guerra. ¿Es eso? Oh, y claro, si un libro... ¿Y lo tienes ubicado el libro? Debe estar en PDF y todo, seguramente. Pues se consiguen esas cosas, ¿han visto que
El jardín de los suplicios. A ver, vamos a ver si está. Porque hay otro que es muy famoso también. El jardín de los suplicios. PDF. Aquí está. Aquí está, vamos a ver. Esperen que cambie la camarita. No me gusta aquí. ¡Ah! A ver. ¿Será esto? El jardín de los suplicios. Ah, pero qué formal si es un libro de tortura, a ver. Creo que será tipo una novela con temática de tortura o es un libro tipo manual de tortura. Bueno, es lo mismo. Porque después está el libro de las brujas que se llama Las brujas... El martillo de las brujas. El Maleus Maleficarum. Que este posta sí está en PDF. Que es un libro del año... Para que se ubiquen. Bueno, más o menos en este año, en 1400 y pico, o sea, hace muchísimo tiempo. Es un libro básicamente de cómo detectar brujas, cómo reconocer una bruja y cómo proceder a, a torturarlas, a cazarlas, qué sé yo, toda una cosa muy cruel. Y detallada, ¿no? Y todo fundamentado. Todo, eso es lo gracioso, un poco irónico, digamos, que está todo fundamentado como teológicamente. Del por qué, ¿no? Obviamente es todo un delirio, pero bueno, está el material y hay gente fascinada con eso. Buen chisme, Cristian, buen chisme. ¿Tienes más? Ah, el video de Dora, un corto. También hay de Freud, pero hay videos de Freud en el cual no habla Freud. Y hay... Freud grabado. Y hay uno de la voz de Freud, que creo que es una entrevista o algo así. Esta es la voz de Freud. I started my professional activity Ese es Freud hablando en inglés. as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients under the influence of an older friend and by my own efforts. Voz de viejito. Y después hay una grabación que siempre hacía un gesto cuando se dan cuenta que lo estaban grabando. Porque no le gustaba mucho como aparecer. A ver, ahí Cristian me pasó un link. A ver, no lo puedo ver desde aquí. Ahí lo paso al chat común. We have a lot to thank Freud for. He created a revolution in Oh. the way we understand Sigmund Freud's theory. I'm not a scorned woman. I think she was hysterical. Shrill and almost unhinged. Pasado a colores muy fuerte, ¿no? She could no longer endure her life. A ver, vamos a ver esto un ratito. It was determined, in spite of her reluctance, that Dora should come to me for treatment. Fotos de Freud, se busca. No. It was before that,
when my father decided we should all move to the mountains for clean air and tourists. Ponele. El padre quería aventura con la señora K. Nothing changed. She still spent all day polishing. I don't know what she polished. But for my father, everything changed. Peppina had one of those plump asses that men love. Está pasado el padre de Dora. And she was cool. She didn't care what kind of trash I watched or how much I smoked. Pepina. I can't really blame my father for falling in love. No, doxiadísimo. Her husband was Hans. La señora K, no me quemes. Hans was always nice to me. Esperen que se ha caído mi dispositivo. He gave me this jewelry box once. Con esto hago techito para que no entre tanta luz a la cámara. No one had thought any harm of it. The big event every year was this church parade. For some reason, all us Jews loved watching the priests and choir boys. Sí, aparece la Dora real. ¿Esta es Dora? ¿Bien? ¿Esa es Dora? How that can happen. She kept the little scene in Hans' office a secret. Claro, sí, sí. Pero esta, que está vestida así elegante, ¿será la Dora real? Ah, claro. Mirá de distinto que era el mundo, ¿no? Wow. Yo siempre pienso que sería muy interesante viajar al pasado a ver cómo eran las cosas, cómo hablaba la gente, qué hacían, de qué hablaban, qué les preocupaba, todo eso. Me parece re interesante. Freud believed me. Freud siempre hacía esta cara cuando lo grababan. He actually believed me. He was the first one, the only one. I told him that Hans had Qué given loco. me a jewelry box once. It must have seemed incomprehensible to Hans. Freud repasando más allá del principio del placer. From the innumerable signs that he had secured her affections. Did I send out signals when I went to his Freud office? leyendo Moisés y la religión Did I monoteísta. send out signals? Bueno. ¿Era bajito para vos? Para mí era medianito, no sé. Ahí está. Bueno, yo diría que arranquemos con la lectura de más allá del principio del placer hasta donde lleguemos. O sea, la idea mínimo es leer 2 capítulos. Y de cada capítulo extraer como la idea principal. Piénsenlo más allá del principio del placer como una tesis. Que en cada capítulo busca fundamentar a partir de distintas evidencias, digamos, materiales, busca argumentar, explicar y demostrar la existencia de la pulsión de muerte. Imagínense que hay que proponer eso por primera vez, y no solo proponerlo como una cosa que se te ocurre y la inventas, sino que hay que demostrarlo. Freud justamente iba encontrando esas cosas, algo, un fenómeno que se comportaba como una pulsión de muerte. Entonces decía, bueno, aquí hay algo, entonces había que demostrarlo. Entonces piensen al texto en clave de tesis, digamos, para demostrar, presentar, proponer una pulsión de muerte que marca además un cambio importante, un giro muy importante en la teoría de Freud, porque hasta aquí, vamos a poner un poquito en contexto. Esperen que ponga el texto. Ahí está. Porque hasta aquí Freud tenía, digamos, formulado un primer dualismo pulsional a partir de 1910. Estamos hablando de
entre texto y texto, 10 años de desarrollo de teoría. Un primer dualismo pulsional que consistía en una oposición entre pulsiones de vida, entre pulsiones yoicas o de autoconservación y versus, mejor dicho, pulsiones sexuales. En 1914, que eso lo vamos a tratar seguramente la semana que viene en otro stream, él escribe Introducción al Narcisismo, lo cual justamente el narcisismo introduce un problema en la teoría del primer dualismo, porque Freud se da con que el narcisismo consiste en que las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas no están solamente enfrentadas en conflicto, sino que se complementan, se combinan de alguna forma. Es decir, que el yo también es objeto de la pulsión sexual. Eso es lo que es el narcisismo, digamos. Lo define así como un complemento libidinoso inherente a las pulsiones o al egoísmo o a las pulsiones del yo, digamos, ¿no? Entonces ahí se da con que no solamente entra en conflicto, sino que es un complemento necesario, ¿no? Sí, Ignacio, correcto. Esa es uno de los argumentos para demostrar las pulsiones de muerte. Vamos a ver que en cada capítulo Freud va a ir proponiendo distintas cosas. Por ejemplo, también en el juego infantil, en el Fordad, también demuestra la presencia de la pulsión de muerte. Entonces vamos a ir viendo esas distintas evidencias, cómo entra en juego la pulsión de muerte, a veces de manera muy sutil, ¿no? Y tengan también en cuenta que es la primera vez que lo propone. Entonces, bueno, con el narcisismo les decía que queda un poco debilitada la teoría del primer dualismo. Más que debilitada, queda como incompleta, como que algo falta. Había cosas que Freud todavía no lograba encajar con el primer dualismo, y además se venía a sumar la cuestión del narcisismo, ¿no? Exacto. Sí, tengan en cuenta que siempre la teoría de Freud se ponía en cuestión no solo por lo que Freud estaba pensando, reformulando, etcétera, sino por una dialéctica entre la teoría y la clínica. Teoría, clínica, teoría, clínica. No es que Freud tenía mucha imaginación y se levantaba, tomaba un mate, unos bizcochitos Don Satur y decía, estaría bueno inventar la pulsión de muerte, sino que justamente la clínica lo iba llevando a reformular su teoría constantemente. Él mismo refutaba sus teorías, él mismo las ponía a prueba. Eso es lo interesante, ¿no? Él mismo sostenía las discusiones o las críticas que le hacía a la comunidad médica, a los filósofos, etcétera, de la época. Entonces vamos a leer, yo estoy leyendo desde este libro que ya les había comentado, que es como un intermedio entre Amos Ortu y Biblioteca Nueva. O sea, es en realidad la traducción de Biblioteca Nueva, pero con algunas correcciones a partir... Bueno, esto es una edición especial que se ha hecho en el año 90 y pico, que interviene Gustavo de Sal, que es un analista muy actual, muy grosso, que hace como algunas correcciones. Ustedes lo pueden leer desde Biblioteca Nueva o desde Amos Ortu, que, bueno, si pueden pasen la página y el tomo. Yo no he tenido tiempo hoy de ubicarlo en los tomos y en las páginas. Sí, ya hacemos la presentación, gracias Elena. Todavía no he empezado a leer. Así que, bueno, con toda esa intro les doy la bienvenida con mucha alegría, con mucha nostalgia a Leyendo con Teo. Y ahí está, ya tenemos el marco. Igual lo siento un poco raro, Esto un día se me ha desconfigurado entero y tengo que tocarlo de nuevo. Quilombo. Ayuda, Iván. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a leer más allá del principio del placer, como les decía, desde este libro. Ustedes, si pueden, pasen la página y el tomo de Amos Ortu y de Biblioteca Nueva como para que lo puedan encontrar fácilmente. Postrecito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias por el follow.
postrecito te conozco? Porque me suena. ¿Nos conocemos? ¿O vos me conoces? Bueno, ya me dirá. Sí, 10 puntos totalmente. 10 puntos. O sea, Elena está haciendo todos los detalles, ¿no? Está re atenta. Bueno, vamos a leer entonces Más allá del principio del placer. Ah, claro, la postre. ¿Cómo estás, amiga querida? ¿Cómo te va? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Lorencito, qué hermoso. Un beso grande para Lorencito. Ya lo vamos a conocer. Bueno, Romy es compañera mía desde lo que se llamaba el ciclo de iniciación en ese momento, que ahora se llama integración universitaria. Hemos sido compañeros y así que nos conocemos desde el principio de la carrera. Y bueno, te mando un gran abrazo, Romy, con Lorencito. Espero no asustarlo a Lorencito con la lectura. Bueno, vamos a hablar seguramente un poco de los niños con el tema del Fordham. Bueno, vamos a leer el capítulo 1, que es muy cortito. Ah, estaba la música. Mirá, vamos, gracias por avisarme. Están todos los detalles, Elena, impresionante. Impresionante, Elena, vos tienes que venir a hacer el stream directamente. Porque a mí se me pasa todo, pero Elena está ahí en los detalles. Ojo, no por nada es VIP, ¿no? Y si puedo te pondría doble VIP si existiera. Ya voy a ver qué otro beneficio te doy, Elena. Muchas gracias por avisarme. No me había dado cuenta que estaba el coso este de la transición. Claro, debe haber sido un ruido horrible. Yo estaba, dele contar la historia con Romy y todo. Y la música es re fuerte. Pasa que yo no la escucho, la escuchan ustedes nomás, pero yo tengo aquí el panel de control. Miren. ¿Ven? Tengo aquí el panel con los volúmenes del micrófono, que ahí veo si se pasa de volumen o no. El audio del escritorio y aparte otra barrita de eso. Bueno, no importa. Vamos con nuestro espacio de lectura. Ahora sí, sin más contratiempos. Esto lo puedo eliminar directamente. Ahí está. ¿Qué cosa es tu competencia? Sí, bueno, vas a tener que hacer la competencia. Una competencia leal. Bueno, vamos a empezar a leer. ¿Saben que no me gusta cómo está la cámara aquí? Después lo vamos a poner. Lo pongo así por ahora. Bueno, dice Freud. Más allá del principio del placer, 1920. En la teoría psicoanalítica suponemos que el curso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio del placer. Esto es, creemos que dicho curso tiene su origen en una tensión displaciente y emprende luego una dirección tal que su último resultado coincide con una minoración de dicha tensión y por tanto con un ahorro de displacer o una producción de placer. O sea, está haciendo un resumen de lo que es el principio del placer, que hasta ahora es el principio que propone Freud, por el cual se rige o funciona el aparato psíquico, el principio del placer, ¿no? Que es un principio de funcionamiento del aparato psíquico que tiende a eliminar todo lo que se ha experimentado como tensión, pues las tensiones generan displacer. Entonces esa descarga de tensión produce un alivio del displacer o la producción de un placer. Y Freud planteaba que habían tres aspectos que de alguna manera obstaculizaban el principio del placer, pero que no lo contradecían, sino que lo retardaban, lo obstaculizaban. Para repasar un poco, aquello que obstaculizaba el principio del placer es el principio de realidad, que impone, digamos, una postergación del placer. Supongamos, no sé, quiero ponerme a jugar a los jueguitos, ¿no? Principio del placer. Pero tengo que estudiar para el parcial, ponele, ¿no?
Eso es principio de realidad. La otra cuestión, el otro punto que obstaculiza el principio del placer es la represión. Y lo tercero, me lo acabo de olvidar. Interesante. No me acuerdo si era la realidad exterior o qué. Pero bueno, eran 3 aspectos que obstaculizaban el desarrollo del principio del placer, pero no iban en contra. No sé si se entiende. Ahora, lo que va a plantear Freud, no quiero spoilear mucho, pero aquí va a plantear un principio que sí contradice el principio del placer, que va por otro lado diferente. Sigo leyendo, no voy a spoilear. Bien, entonces al aplicar esta hipótesis al examen de los procesos anímicos por nosotros estudiados, introducimos en nuestra labor al punto de vista económico. Sí, ya vamos a llegar, no nos apuremos. Una exposición que, al lado de los factores tópico y dinámico, intente incluir asimismo el económico, ha de ser la más completa que por el momento puede presentarse y merece la calificación de metapsicológica. No presenta interés alguno para nosotros investigar hasta qué punto nos hemos aproximado o agregado con la fijación del principio del placer a un sistema filosófico determinado e históricamente definido. Lo que a estas hipótesis especulativas nos hace llegar es el deseo de describir y comunicar los hechos que diariamente observamos en nuestra labor. La prioridad y la originalidad no pertenecen a los fines hacia los que tiende la labor psicoanalítica, y los datos en los que se basa el establecimiento del mencionado principio son tan visibles que apenas si es posible dejarlos pasar inadvertidos. En cambio, nos agregaríamos gustosos a una teoría filosófica o psicológica que supiera decirnos cuál es la significación de las sensaciones de placer y displacer para nosotros tan imperativas, pero desgraciadamente no existe ninguna teoría de este género que sea totalmente admisible. Trátase del sector más oscuro e impenetrable de la vida anímica, y ya que no podemos eludir su investigación, opino que debe dejársenos en completa libertad para construir sobre él aquellas hipótesis que nuestra experiencia nos presente como más probables. A partir de la experiencia, fíjense. Hemos resuelto relacionar el placer y el displacer con la cantidad de excitación existente en la vida anímica, excitación no ligada, hay una nota que linkea con el texto del inconsciente, excitación no ligada a factor alguno determinado, correspondiendo el displacer a una elevación y el placer a una disminución de tal cantidad o tensión. No pensamos con ello en una simple relación entre la fuerza de las sensaciones y las transformaciones en la cantidad de excitación, y mucho menos, conforme a toda la experiencia de la psicofisiología, en una proporcionalidad directa. Probablemente el factor decisivo en cuanto a la sensación es la medida del aumento o la disminución en un periodo determinado de tiempo. Esto sería quizás comprobable experimentalmente, mas para nosotros, analíticos, no es aceptable el internarnos más en estos problemas mientras no puedan guiarnos observaciones perfectamente definidas. Sin embargo, no puede sernos indiferente ver que en un investigador tan penetrante como Fechner adopta una concepción del placer y el displacer coincidente en esencia con la que nosotros hemos deducido de nuestra labor psicoanalítica. Las manifestaciones de Fechner sobre esta materia se hallan contenidas en un fascículo titulado Algunas ideas sobre la historia de la creación, bla bla bla. Y su texto es el siguiente. En cuanto a los impulsos conscientes, se hallan siempre en relación con el placer o displacer. Puede también suponerse a estos últimos en una relación psicofísica con estados de estabilidad e inestabilidad,
pudiendo fundarse sobre esta base la hipótesis que más adelante desarrollaré detalladamente, de que cada movimiento psicofísico que traspasa el umbral de la conciencia se halla tanto más revestido de placer cuanto más se acerca a la completa estabilidad. A partir de determinado límite o de displacer, cuanto más se aleja de la misma, partiendo de otro límite distinto. Entre ambos límites y como umbral cualitativo de las fronteras del placer y el displacer existe cierta extensión de indiferencia estética. Muy enredado todo, muy enredado. Los hechos que nos han movido a opinar que la vida psíquica es regida por el principio de placer hallan también su expresión en la hipótesis de que una de las tendencias del aparato anímico es la de conservar lo más baja posible o por lo menos constante la cantidad de excitación en él existente. Esta hipótesis viene a expresar en una forma distinta la misma cosa, pues si la labor del aparato anímico se dirige a mantener baja la cantidad de excitación, todo lo apropiado para elevarla tiene que ser sentido como antifuncional, esto es, como displaciente. El principio del placer se deriva del principio de la constancia, es lo que dice Ignacio. Es lo que dice Freud, pero lo que decía Ignacio. Entonces el principio del placer se deriva del principio de constancia, el cual en realidad fue deducido de los mismos hechos que nos obligaron a la aceptación del primero, o sea, del principio del placer. Podríamos decir que es como una continuidad todo. Profundizando en la materia, hallaremos que esta tendencia por nosotros supuesta del aparato anímico cae como un caso especial dentro del principio de Fechner de la tendencia a la estabilidad, con el cual ha relacionado este investigador las sensaciones de placer y displacer. Mas fuérzanos el decir ahora que es inexacto hablar de un dominio del principio del placer sobre el curso de los procesos psíquicos. Si tal dominio existiese, la mayor parte de nuestros procesos psíquicos tendría que presentarse acompañada de placer o conducir a él, lo cual queda energéticamente contradicho por la experiencia general. Existe efectivamente en el alma fuerte tendencia al principio del placer, pero a esta tendencia se opone, en cambio, otras fuerzas o estados determinados, y de tal manera que el resultado final no puede corresponder siempre a ella. A veces, cuando no agarro Freud en un tiempo, es como que puntúo mal, porque por el estilo de escritura, digamos, de la época y del estilo de Freud, como que me cuesta puntuarlo como es, y me siento como en ese sketch que hacen Les Luthiers, no sé si lo han visto, de la monografía donde Rabinovich se pone a leer. Deberíamos escucharlo, ya les voy a hacer escuchar. Se pone a leer algo mal puntuado y es muy gracioso. Y después lo va corrigiendo y es como que produce más gracia todavía. Entonces me siento así a veces. Sepan disculpar. Wow. Bien, comparemos aquí otra observación de Fechner sobre este mismo punto. Dice Fechner, dado que la tendencia hacia el fin no supone todavía el alcance del mismo, y dado que el fin no es en realidad alcanzable, sino aproximadamente. Si ahora dirigimos nuestra atención al problema de cuáles son las circunstancias que pueden frustrar la victoria del principio del placer, nos hallaremos de nuevo en terreno conocido y seguro, y podremos utilizar para su solución nuestra experiencia analítica que nos proporciona rico acervo de datos. Aquí se viene esto que les comentaba hace rato. El primer caso de tal inhibición, subrayen ese término, lo que inhibe al principio del placer, término de inhibición, o las tres inhibiciones del principio del placer. Esto es importante, guiño guiño. El primer caso de tal inhibición del principio del placer nos es conocido como normal. Sabemos que el principio del placer corresponde a un funcionamiento primario del aparato anímico
y que es inútil y hasta peligroso en alto grado para la autoafirmación del organismo frente a las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo de la pulsión de conservación del yo, queda sustituido el principio del placer por el principio de realidad, que, sin abandonar el propósito de una final consecución del placer, exige y logra el aplazamiento de la satisfacción y el renunciamiento a algunas de las posibilidades de alcanzarla, y nos fuerza a aceptar pacientemente el displacer durante el largo rodeo necesario para llegar al placer, ¿no? Por ejemplo, no sé, bancar una rutina en la semana para esperar el placer del fin de semana, poner. Es que la persona organiza así su semana. O, por ejemplo, no sé, voy a dejar de ver la serie en Netflix porque tengo parcial esta semana y tengo que dedicarme a eso. Después de rendir el parcial, voy a ver la serie. Entonces es postergar la obtención del placer y bancando cierto displacer, porque, no sé, ponerse a estudiar te da pereza, te da paja, te aburre, te molesta, te angustia. En cambio, la serie de Netflix te divierte, te entretiene, te distrae, etc. Que uno lo vive como placer porque disminuye la tensión, ¿no? El principio del placer, sigo leyendo, continúa aún por largo tiempo rigiendo el funcionamiento de la presión sexual, más difícilmente educable, y partiendo de esta última o en el mismo yo, llega a dominar al principio de la realidad para daño del organismo entero. No puede, sin embargo, hacerse responsable a la sustitución del principio del placer por el principio de realidad, más que de una pequeña parte, y no la más intensa ciertamente, de las sensaciones de displacer. Otra fuente, ahí va la segunda, gente, otra fuente no menos normal de la génesis del displacer surge de los conflictos y disociaciones que tienen lugar en el aparato psíquico mientras el yo verifica su evolución hasta organizaciones de superior complejidad. Casi toda la energía que llena el aparato procede de las pulsiones que le son inherentes, mas no a todas ellas les es admitida las mismas fases evolutivas. Algunas pulsiones o parte de ellas demuestran ser incompatibles por sus fines o aspiraciones con las demás, las cuales pueden reunirse formando la unidad del yo. Dichas pulsiones incompatibles. Juan Wozniacki, bienvenido al stream y muchísimas gracias por el follow. Me perdí. Algunas pulsiones o parte de ellas demuestran ser incompatibles por sus fines o aspiraciones con las demás, las cuales pueden reunirse formando la unidad del yo. Dichas pulsiones incompatibles son separadas de esta unidad por el proceso de la represión, retenidas en grados más bajos del desarrollo psíquico y privadas al principio de la posibilidad de una satisfacción. Si entonces consiguen, cosa en extremo fácil para las pulsiones sexuales reprimidas, llegar por caminos indirectos a una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, que en otras condiciones hubiese constituido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como displacer. A consecuencia del primitivo conflicto al que puso término la represión, experimenta el principio del placer una nueva fractura, que tiene lugar precisamente mientras determinadas pulsiones se hallan dedicadas, conforme al principio mismo, a la consecución de nuevo placer. Los detalles del proceso por medio del cual transforma la represión una posibilidad de placer en una fuente de displacer no han sido aún bien comprendidos o no pueden describirse claramente, pero, con seguridad, todo displacer neurótico es de esta naturaleza, placer que no puede ser sentido como tal. Y ahí agrega una nota 5 años después,
que dice: lo esencial es que el placer y el displacer en calidad de sensaciones conscientes aparecen ligados al yo. O sea que una segunda fuente, digamos, de inhibición del principio del placer lo impone la represión. Vayan anotando eso donde estén anotando. Bueno, igual queda anotado en el stream. Que ahí van dos inhibiciones del principio del placer: el principio de realidad y la represión. Termino el capítulo 1 y charlamos un ratito. No todas nuestras sensaciones de displacer, ni siquiera la mayoría, pueden ser atribuidas a las dos fuentes de displacer antes consignadas. Pero de aquellas cuyo origen es distinto podemos, desde luego, afirmar con cierta justificación que no contradicen la vigencia del principio del placer. La mayoría del displacer que experimentamos, fíjense, la mayoría del displacer que experimentamos es ciertamente displacer de percepción. Percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o percepción exterior, ya por ser esta última penosa en sí o por excitar en el aparato anímico expectaciones llenas de displacer y ser reconocidas como un peligro por el mismo. La reacción a estas aspiraciones pulsionales y a estas amenazas de peligro, reacción en la que se manifiesta la verdadera actividad del aparato psíquico, puede ser entonces dirigida en una forma correcta por el principio del placer o por el principio de la realidad que lo modifica. Con esto no parece necesario reconocer mayor limitación del principio del placer y, sin embargo, precisamente la investigación de la reacción anímica al peligro exterior puede proporcionar nueva materia y nuevas interrogaciones al problema aquí tratado. Entonces, la tercera inhibición al principio del placer es este aspecto de la percepción de algo interno, algo insatisfecho, o una percepción de una insatisfacción externa. Supongamos, no sé, tengo muchísimas ganas de jugar al básquet. No me lo impide la represión, que era una de las inhibiciones. No me lo impide el principio de realidad, porque ya he decidido ir a jugar al básquet, pero se larga a llover, supongamos, y me iba a jugar a la plaza, que es al aire libre. Entonces ahí hay una percepción de algo exterior, que es la lluvia, que frustra, digamos, la consecución del placer en este caso. ¿Se entiende? Entonces, por dar ejemplos como simples, ¿no? Entonces este primer capítulo es muy importante en tanto introduce este concepto del principio de constancia, que de alguna manera es un rasgo del principio del placer, y además introduce las tres importantes inhibiciones que se presentan al principio del placer. Repito: principio de realidad, represión y la percepción del exterior, digamos. Percepción de algo que impone insatisfacción. Bueno, ¿qué les ha parecido el primer capítulo? Yo voy a tomar agua y mate para hidratarme un poco. ¿Qué les ha parecido? ¿Difícil, fácil, lindo, feo, blanco, negro, gris, rosa? A ver, voten, ¿qué les ha parecido el primer capítulo? ¿Ha estado Barbie o ha estado Oppenheimer? Voten. A ver, lo pongo en encuesta. Y hacer encuesta de todo. Pero voten, por favor, si no, vota una sola persona. ¿Cómo estuvo? No sé cómo se escribe Oppenheimer, pero ahí va. Da igual. Voten. Y en octubre también voten, ¿no? Gente, 583 seguidores en el canal. Un montón. Les agradezco muchísimo. Un montón para la fluctuación de actividad que ha habido en el canal. Y varios streams no logrados.
Es decir, que he intentado hacerlo y al final no he podido, una cosa que no es muy beneficiosa. Pero bueno, agradezco a las 13 personas que están. Voten ahí en la encuesta, ahí tienen una encuesta. Y la cantidad de seguidores, un montón. Y en YouTube también va creciendo la cosa. Y hoy mismo con este vivo vamos a reactivar con Iván el canal de YouTube. Así que va a haber material muy pronto. Y voy a tratar de grabar cosas también, cosa que no sea todo en este formato de stream. Para hacer videos editados, algo más, un poquito más interesante, ¿no? Bueno, vayan votando. No ha votado nadie. ¿Es que no pueden ver la encuesta o qué? En teoría les tiene que aparecer. Bueno, vamos a leer un capítulo más y vemos si hacemos un tercer capítulo. Va a ser el tercero, ya es un poquito más largo. Bueno, no es tanto. Ya vamos a ver. Y ha vuelto a votar una persona. Y bueno, votó Romy en el chat. La idea era que voten ahí en la encuesta, para eso está. Es gratis la encuesta, no tienen que pagar nada. No, ya ha caducado la encuesta. Pues dura 2 minutos. Pero salió Barbie, pero con un solo voto, así que lo vamos a tomar como un empate. No importa. ¿Puede ser que Instagram se está actualizando? O nada que ver. Nueva en Twitch. Sí, yo también, amiga. Relativamente nuevo. Aprendiendo de estas tecnologías. Bueno. ¿Estamos para el capítulo 2, gente? Vamos con el capítulo 2 porque ahí empieza ya con la argumentación de más allá del principio del placer. Fíjense el título, porque por ahí uno no le da bolilla al título, pero es fundamental el título en el texto de Freud. Más allá del principio del placer. O sea, otra cosa diferente al principio del placer y todo lo que viene acompañando el principio del placer. Acuérdense que el principio del placer viene de la mano de principio de constancia, principio de realidad, bla bla bla. Esto es otra cosa, otro registro, otro tipo de funcionamiento, otra lógica, otro mundo, otra cosa. Capítulo 2. Después de graves conmociones mecánicas, qué formal Freud, después de porrazos, de golpes, después de graves conmociones mecánicas tales como choques de trenes
y otros accidentes en los que existe peligro de muerte, suele aparecer una perturbación a largo tiempo conocida y descrita, a la que se ha dado el nombre de neurosis traumática. La espantosa guerra que acaba de llegar a su fin, hablando de la Primera Guerra Mundial, ha hecho surgir una gran cantidad de estos casos y ha puesto término a los intentos de atribuir dicha enfermedad a una lesión del sistema nervioso producida por una violencia mecánica, es decir, a partir de que se golpea, ponele, no sé, el cerebro o algo, que daba la neurosis traumática. Esa era la explicación, como algo puramente físico. El cuadro de la neurosis traumática se acerca al de la histeria por su riqueza en síntomas motores, más lo supera en general por los acusados signos de padecimiento subjetivo, semejantes a los que presentan los melancólicos o hipocondríacos, y por las pruebas de más amplia astenia general y mayor quebranto de las funciones anímicas. Pelota, básicamente. Bueno, no se ha llegado todavía a una completa inteligencia de las neurosis de guerra, ni tampoco de las neurosis traumáticas de los tiempos de paz. Que nunca hay tiempo de paz. En las primeras parecía aclarar en parte la cuestión, complicándola, en cambio, por otro lado, el hecho de que el mismo cuadro patológico aparecía en ocasiones sin que hubiera tenido lugar violencia mecánica alguna. En la neurosis traumática corriente resaltan dos rasgos que se pueden tomar como puntos de partida de la reflexión. Primeramente, el hecho de que el factor capital de la motivación parece ser la sorpresa. Me acabo de acordar de algo. Bueno, después lo abordo. Vuelvo a leer. Primeramente, el hecho de que el factor capital de la motivación parece ser la sorpresa. Esto es, el sobresalto o susto experimentado. Y en segundo lugar, que una contusión o herida recibida simultáneamente actúa en contra de la formación de la neurosis. Susto, miedo y angustia son términos que se usan erróneamente como sinónimos. Guiño, guiño aquí, gente, a subrayar. Pues pueden diferenciarse muy precisamente según su relación al peligro. La angustia constituye un estado semejante a la expectación del peligro y preparación para el mismo, aunque nos sea desconocido. El miedo reclama un objeto determinado. A ver, vuelvo a leer, así lo vamos puntualizando. La angustia constituye un estado semejante a la expectación del peligro y preparación para el mismo, aunque no sea desconocido. O sea, la angustia sería como una anticipación, digamos. El miedo reclama un objeto determinado que nos lo inspire. O sea que el miedo tiene un objeto, requiere de un objeto. Le tengo miedo al agua caliente, le tengo miedo, a ver qué se me ocurre, a los perros, le tengo miedo a Milei. Es para tener miedo, ¿no? Bueno, entonces el miedo requiere un objeto. En cambio, el susto constituye aquel estado que nos invade bruscamente cuando se nos presenta un peligro que no esperamos y para el que no estamos preparados. Acentúa, pues, el factor sorpresa. Ya de repente vamos caminando, paseando por el parque, se nos cruza una víbora y el susto sería la reacción sorpresiva, la reacción que me produce la sorpresa, digamos, ¿no? Entonces hay diferencia: angustia, miedo y susto. Eso, guiño, guiño, gente, fundamental. No creo que la angustia pueda originar una neurosis traumática. En ella hay algo que protege contra el susto y, por tanto, también contra la neurosis de sobresalto. Más adelante volveremos sobre esta cuestión. Nota a pie de página que no voy a leer.
El estudio del sueño debe ser considerado como el camino más seguro para la investigación de los más profundos procesos anímicos. Y la vida onírica de la neurosis traumática muestra el carácter de reintegrar de continuo al enfermo a la situación del accidente sufrido, haciéndole despertar con nuevo sobresalto, o sea, revive la situación. Este singular carácter posee mayor importancia de la que se le concede generalmente, suponiéndolo tan solo una prueba de la violencia de la impresión producida por el suceso traumático, la cual perseguiría al enfermo hasta sus mismos sueños. El enfermo hallaríase, pues, por decirlo así, psíquicamente fijado al trauma. Tales fijaciones al suceso que ha desencadenado la enfermedad no son hace largo tiempo conocidas en la histeria. Ya en 1893 hacíamos observar Breuer y yo en nuestro libro sobre esta neurosis que los histéricos sufren de reminiscencias. Últimamente, investigadores como Ferenczi y Simmel han podido también explicar algunos síntomas motores de las neurosis de guerra por la fijación del trauma. Subrayan neurosis de guerra. Más por mi parte, no he podido comprobar que los enfermos de neurosis traumática se ocupen mucho en su vida despierta del accidente sufrido. Quizás más bien se esfuerzan en no pensar en él. Y sí, nadie quiere pensar en esas cosas, ¿verdad? El aceptar como cosa natural que el sueño nocturno les reintegre a la situación patógena supone desconocer la verdadera naturaleza del sueño, conforme a la cual lo que el mismo habría de presentar al paciente serían imágenes de la esperada curación o de la época en que gozaba de salud. Recuerdan que Freud Iván, ahí pone asterisco se muere de tos o algo así. Perdón, cuestiones técnicas entre yo y el editor. La tesis hasta aquí de Freud sobre el sueño es que el sueño es una realización de deseo. Y con esto vamos a ver que incluso esta tesis contradice esa tesis del sueño, de que todo sueño es una realización de deseo. Si los sueños de los enfermos de neurosis traumática no nos han de hacer negar la tendencia realizadora de deseos de la vida onírica, deberemos acogernos a la hipótesis de que, como tantas otras funciones, también la de los sueños ha sido conmocionada por el trauma y apartada de sus intenciones, o en último caso, recordar las misteriosas tendencias masoquistas del yo. Entonces, hasta aquí el caso particular, digamos, de las neurosis traumáticas es que aquellos sujetos que han vivido, digamos, un hecho muy impactante de inminente muerte o muy cercana a la muerte, algo sorpresivo y fuerte, se produce una fijación al trauma, dice Freud, y lo que pasa con estos sujetos es que no recuerdan el suceso en su vida diurna, o sea, despiertos, en lo que andan en el día a día, sino que es algo que retorna en el sueño y les hace despertar, digamos, o sea, finalmente termina, interrumpiendo la función principal del sueño, que es el guardián del descanso, del dormir, ¿no? Abandonemos por ahora el oscuro y sombrío tema de la neurosis traumática para dedicarnos a estudiar el funcionamiento del aparato anímico en una de sus más tempranas actividades normales. Me refiero a los juegos infantiles, que es otro punto con el cual Freud intenta demostrar la existencia de este más allá del principio del placer, que tiene que ver con cómo opera la pulsión de muerte. En algo que es el juego. Es loco eso, pero ya van a ver qué interesante.
Las diversas teorías sobre el juego infantil han sido reunidas y estudiadas analíticamente por primera vez en un ensayo de Pfeiffer publicado en la revista Imago, ensayo que recomiendo a los que por materia en él tratada se interesen. Dichas teorías se esfuerzan en adivinar los motivos del jugar infantil sin tener en cuenta, en primer término, el punto de vista económico, la consecución de placer. Déjame un ratito que necesito ver una cosa. Listo. ¿Dónde me había quedado? Bien, lo económico. Aunque sin propósito de abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una ocasión que se me ofreció de esclarecer el primer juego de propia creación de un niño de año y medio. Fue esta una observación harto detenida, o sea, muy detenida, pues viví durante algunas semanas con el niño y sus padres bajo el mismo techo, y pasaron muchos días hasta que el misterioso manejo del pequeño, incansablemente repetido durante largo tiempo, me descubriera su sentido. O sea, era su nieto. Freud estaba en un momento viviendo con su nieto y a veces se quedaba cuidándolo y cual Piaget observando y haciendo teorías. No presentaba este niño un precoz desarrollo intelectual. Al año y medio apenas si pronunciaba algunas palabras comprensibles y fuera de ellas disponía de varios sonidos significativos que eran comprendidos por las personas que le rodeaban. Y fuera de ellas... No, perdón, se me mezcla el texto. Pero en cambio, se hallaba en excelentes relaciones con sus padres y con la única criada que tenía a su servicio, y era muy elogiado su juicioso carácter. No perturbaba por las noches el sueño de sus padres, obedecía concienzudamente a las prohibiciones de tocar determinados objetos o entrar en ciertas habitaciones, y sobre todo no lloraba nunca cuando su madre le abandonaba por varias horas, a pesar de la gran ternura que le demostraba. La madre no sólo le había criado, sino que continuaba ocupándose constantemente de él, casi sin auxilio ninguno ajeno. El excelente chiquillo mostraba... He escuchado un ruido, no sé qué era. El excelente chiquillo mostraba tan solo la perturbadora costumbre, me encanta, de arrojar lejos de sí, a un rincón del cuarto, bajo una cama o en sitios análogos, todos aquellos pequeños objetos de que podía apoderarse, de manera que el hallazgo de sus juguetes no resultaba a veces nada fácil. Mientras ejecutaba el manejo descrito, solía producir, con expresión interesada y satisfecha, un agudo y largo sonido, algo así como un «oh», que, a juicio de la madre y mío, no correspondía a una interjección, sino que significaba fuera. O sea, en alemán sería fort. Ese «oh» que decía el niño es como que quería decir fort, que significa fuera. Observé por último que todo aquello era un juego inventado por el niño y que éste no utilizaba sus juguetes más que para jugar con ellos a estar fuera. O sea, lo que hacía con todas las cosas que agarraba el niño, todos sus juguetes, era tirarlos y decir «oh», que significaba, según Freud, según la madre, fort, o sea, fuera. Es como que decía fuera y tiraba lo que tenía en la mano.
Más tarde presencié algo que confirmó mi suposición. El niño tenía un carrete de madera atado a una cuerdecita, y no se le ocurrió jamás llevarlo arrastrando por el suelo. Esto es jugar al coche, o sea, jugar al autito, en vez de tironearlo como si fuera un autito o algo. Lo arrojaba con gran habilidad por encima de la barandilla de su cuna, forrada de tela, haciéndolo desaparecer detrás de la misma. O sea, el niño estaba en su cuna y todo estaba como forrado de tela y él no podía ver hacia el exterior. Entonces así se producía el efecto de desaparecer el carrete. Lanzaba entonces su significativo "oh" y tiraba luego de la cuerda hasta sacar el carrete de la cuna, saludando su reaparición con un alegre "aquí", que no sé si lo pone, tendría que estar aquí. Bueno, no sé si es por la traducción o qué, pero el "aquí" sería el "a" que decía el niño, o sea, da. Fort, el "o" que dice el niño, que significa fort, es fuera, y el "a" significa da, es aquí. Por eso fort da. Este era pues el juego completo, desaparición y reaparición, juego del cual no se llevaba casi nunca a cabo más que la primera parte, la cual era incansablemente repetida por sí sola, a pesar de que el mayor placer estaba indudablemente ligado al segundo acto, o sea, al hacer reaparecer el carrete, digamos. O sea que el niño repetía más la parte de el fuera, la desaparición, que el tema de la reaparición. Nota a pie de página, la leo. Esta interpretación fue plenamente confirmada por una nueva observación. Un día que la madre había estado ausente muchas horas, fue recibida a su vuelta con las palabras "nene, oh", que en un principio parecieron incomprensibles. Mas enseguida se averiguó que durante el largo tiempo que el niño había permanecido solo, había hallado un medio de hacerse desaparecer a sí mismo. Había descubierto su imagen en un espejo que llegaba casi hasta el suelo y luego se había agachado de manera de hacer que la imagen desapareciese a sus ojos, esto es, quedarse fuera. No había Peppa Pig ni nada en esa época. Bueno. La interpretación del juego quedaba así facilitada. Hallábase el mismo en conexión con la más importante función de la cultura del niño, esto es, con la renuncia a la pulsión, renuncia a la satisfacción de la pulsión por él llevada a cabo al permitir, sin resistencia alguna, la marcha de la madre. El niño se resarcía en el acto, poniendo en escena la misma desaparición y retorno con los objetos que a su alcance encontraba. Para la valoración efectiva de este juego es indiferente que el niño lo inventara por sí mismo o se lo apropiara a consecuencia de un estímulo exterior. Que es muy parecido, digamos, es como una versión de la típica de ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Es como ese juego de hacer desaparecer y reaparecer el objeto. O como los yankees, ¿cómo era que decían los yankees? Peekaboo, creo que es como lo mismo. ¿Dónde está? Acá está. Exactamente eso. Iván, ahí pone la de la era del hielo. ¿Cómo era? ¿Dónde está el mamut? ¿Era? Creo que así era, ¿no? De la era del hielo. ¿Dónde está el mamut? ¿Era? Creo que sí. Bueno, Iván la va a saber encontrar. Bien. Nuestro interés se dirigía ahora hacia otro punto. La marcha de la madre no puede ser de ningún modo agradable, ni siquiera indiferente para el niño. ¿Cómo, pues, está de acuerdo con el principio del placer el hecho de que el niño repita, como un juego, el suceso penoso para él? Se querrá quizá responder que la marcha tenía que ser representada como condición preliminar de la alegre reaparición. O sea, para que haya reaparición y alegría o placer,
Ah, Diego con el bodoque era, es verdad. Exactamente. Diego con el bodoque era, tal cual. Eh, o sea, es como la condición, ¿no? Para hacer reaparecer y producir ese efecto de placer por la aparición de lo que simboliza la madre. Como condición hay que hacerlo desaparecer primero, ¿no? Entonces, se querrá quizás responder que la marcha tenía que ser representada como condición preliminar de la alegre reaparición y que en esta última se hallaba la verdadera intención del juego. Pero esto queda contradicho por la observación de que la primera parte, la marcha, era representada por sí sola como juego y además con mucha mayor frecuencia que la totalidad llevada hasta su regocijado final. O sea, el niño repetía más la parte displacentera que la parte placentera. O sea, tampoco estaba como proporcionado de manera igual. No es que por cada ida había una vuelta, sino que habían más idas o desapariciones que reapariciones del objeto. Del objeto que representa a la madre. El análisis de un solo caso de este género no autoriza para establecer conclusión alguna. Considerándolo imparcialmente, se experimenta la impresión de que ha sido otro el motivo por el cual el niño ha convertido en juego el suceso desagradable. En este representaba el niño un papel pasivo, o sea, el hecho de que la madre se vaya y él no puede hacer nada, digamos, se queda ahí. Era el objeto del suceso, papel que trueca, o sea, que cambia, por el activo, repitiendo el suceso, a pesar de ser penoso para él como juego. Este impulso podría atribuirse a un instinto de dominio, que se hace independiente de que el recuerdo fuera o no penoso en sí. O sea, que es una forma de hacerse activo en una situación en la cual él la había vivido pasivamente. El hecho de que se vaya la madre, en principio él estaba en posición pasiva, no tenía nada que hacer frente a que se vaya la madre. Ahora, este intento de hacer ir a la madre, simbolizada en el carrete o en cualquier objeto que lanzaba, es una forma de tener dominio sobre la situación y ser activo, digamos. Yo te hago ir cuando se me canta, ¿no? Puede intentarse también otra interpretación diferente. El arrojar el objeto de modo que desapareciese o quedase fuera podía ser asimismo la satisfacción de un reprimido impulso vengativo contra la madre por haberse separado del niño y significar el enfado de éste. Te puedes ir, no te necesito. Soy yo mismo el que te echa. Vete. Y lo tira. Este mismo niño, cuyo primer juego observé yo cuando tenía año y medio, ¿quién? ¿Freud o el niño? Bueno. Acostumbraba un año después, al enfadarse contra alguno de sus juguetes, a arrojarlo contra el suelo diciendo «¡Vete a la guerra!» y lo tiraba. Le habían dicho que el padre, ausente, se hallaba en la guerra, y el niño no le echaba de menos, sino que por el contrario manifestaba claros signos de que no quería ser estorbado en la exclusiva posesión de la madre. Nota a pie de página. Teniendo el niño 5 años y 9 meses, murió su madre. No me acordaba de esta parte. Pobre niño, por Dios. Entonces, cuando ya se hallaba esta realmente fuera, no mostró el niño dolor alguno. Cierto es que entre tanto le había nacido un hermanito que había despertado fuertemente sus celos. O sea, años terribles para el nieto de Freud. Sabemos también de otros niños que suelen expresar análogos sentimientos hostiles, arrojando al suelo objetos que para ellos representaban a las personas odiadas.
Llégase así a sospechar que el impulso a elaborar psíquicamente algo impresionante, consiguiendo de este modo su total dominio, puede llegar a manifestarse primariamente y con independencia del principio del placer. En el caso aquí discutido, la única razón de que el niño repitiera como un juego una impresión desagradable era la de que a dicha repetición se enlazaba una consecución de placer de distinto género, pero de todos modos directa. Una más amplia observación de los juegos infantiles no hace tampoco cesar nuestra vacilación entre tales dos hipótesis. Se ve que los niños repiten en sus juegos todo aquello que en la vida les ha causado una intensa impresión y que de este modo procuran un exutorio a la energía de la misma, haciéndose, por decirlo así, dueños de la situación. Pero, por otro lado, vemos con suficiente claridad que todo juego infantil se halla bajo la influencia del deseo dominante en esta edad, el de ser grandes y poder hacer lo que los mayores. Obsérvese asimismo que el carácter desagradable del suceso no siempre hace a éste utilizable como juego. Cuando el médico ha reconocido la garganta del niño o le ha hecho sufrir alguna pequeña operación, es seguro que este suceso aterrorizante se convertirá enseguida en el contenido de un juego. Mas no debemos dejar de tener en cuenta otra fuente de placer muy distinta de la anteriormente señalada. Al pasar el niño de la pasividad del suceso a la actividad del juego, hace sufrir a cualquiera de sus camaradas la sensación desagradable por él experimentada, vengándose así en aquel de la persona que se le infirió. De toda esta discusión resulta que es innecesaria la hipótesis de un especial instinto de imitación como motivo del juego. Agregaremos tan solo la indicación de que la imitación y el juego artístico de los adultos, que a diferencia de los infantiles, van dirigidos ya hacia espectadores. No ahorran a esto las impresiones más dolorosas hacia la tragedia, las cuales sin embargo pueden ser sentidas por ellos como un elevado placer. De este modo llegamos a la convicción de que también bajo el dominio del principio del placer existen medios y caminos suficientes para convertir en objeto del recuerdo y de la elaboración psíquica lo desagradable en sí. Quizás con estos casos y situaciones que tienden a una final consecución del placer puedan construirse una estética económicamente orientada, mas para nuestras intenciones no nos son nada útiles, pues presuponen la existencia y el régimen del principio del placer y no testimonian nada en favor de la actuación de tendencias más allá del mismo, esto es, de tendencias más primitivas que él e independientes de él en absoluto. Bueno, así termina el capítulo 2. El capítulo 2 introduce entonces principalmente la cuestión de las neurosis traumáticas o neurosis de guerra y el juego infantil. Todo eso después se recopila, digamos, para fundamentar la presencia de la pulsión de muerte. Después va a hablar de las neurosis de destino, va a introducir la compulsión a la repetición, lo cual es muy importante para entender este principio del más allá del principio del placer y la pulsión de muerte. Pero respecto a la lectura la dejo hasta ahí. Vamos a leer hasta el capítulo 2 nada más hoy. Pero sí comentar, digamos, que este aspecto del juego infantil de repetir más la parte displacentera y esto de la neurosis traumática en la cual el sujeto queda fijado al evento traumático, que además lo repite y lo revive constantemente, sobre todo al dormir y que perturba el sueño, son dos evidencias importantes de la presencia de la pulsión de muerte bajo el mecanismo de la compulsión a la repetición. Es repetir algo que no es lo mismo que la repetición
del texto recordar, repetir, reelaborar. No es esa misma repetición. Que esa repetición tiene que ver con lo reprimido inconsciente, algo que insiste desde ese lado. Sino que la compulsión a la repetición está del otro lado. Está del lado del más allá del principio del placer y que tiene que ver con la repetición de algo que jamás ha sido placentero. Y solo produce displacer, produce malestar, produce sufrimiento, produce angustia. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, si ustedes hacen un esquema, pueden ubicar de un lado el principio del placer con todo lo que acompaña al principio del placer, y de ese lado la repetición a secas, digamos, en términos de repetición, y del otro lado podemos poner el más allá del principio del placer, que es totalmente contrario al principio del placer, y ahí podemos ubicar la compulsión a la repetición y las pulsiones de muerte, contrarias a las pulsiones de vida. Eso como una pequeña síntesis, digamos, de la lectura. En el stream próximo vamos a seguir leyendo más allá del principio del placer, que espero que sea el martes, por favor. Quiero leerlo el martes. Y el jueves vamos a leer Introducción al Narcisismo. Esa es la idea. El próximo jueves leamos Introducción al Narcisismo. Que capaz que convenía empezar al revés, pero no importa. No importa, para entenderlo de última agregaremos comentarios y cosas al rompecabezas. Bueno, ¿qué opinan de todo esto que dice Freud? ¿Qué opinan del texto? ¿Qué opinan de la vida, gente? Yo necesito tomar agua y mate. ¿Qué opinan de todo esto? Estoy cansado y quiero ir a cocinar enseguida. Voy a hacer unas hamburguesas caseras, carne molida, cebollitas. ¿Cómo van las cebollitas en las hamburguesas caseras, gente? ¿Cuadraditas, picaditas chiquitas o caramelizadas? ¿Qué opinan? ¿Le mando caramelizada hacia adentro de la hamburguesa? ¿Ustedes creen que pega? Y hay un hack que he aprendido para las hamburguesas caseras, que es ponerle queso rallado adentro. De ese que ya viene en el sobrecito, porque han visto que tiene como un saborcito distinto ese queso. Si le agregas eso a la mezcla de la hamburguesa o a las albóndigas, riquísimo queda. Y no hablo de que por encima de la hamburguesa echarle queso rallado, sino adentro, ¿entiendes? Cambia mucho el sabor. Desempolvando los tomos. Muchísimas gracias, amiga querida. Y es mejor todavía con tu presencia. Así que muchísimas gracias. Igual yo ya estaba hablando de hamburguesa. Así es el divague. Leemos un ratito y después divago por otras cosas. Bueno, gente, yo me voy despidiendo. Me voy a seguir con mis cosas. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar. Y pronto va a haber material en YouTube. Picadas chiquititas la cebolla, pimiento morrón con ajo y perejil. ¡A la miércoles! ¡Wow! Bueno, eso le tengo que agregar. Ajo y perejil, es verdad. Queda rico. Más pesadito. Más pesadito. Pero sabroso. Ni siquiera hace falta agregarle huevo. Ya con la grasita se liga todo bien. Bueno, gente, me despido. Muchísimas gracias por estar. A los mismos de siempre, a los que se suman. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y bueno, pronto nos estamos viendo. Chao, chao.